Así. Entonces, desde su casa de Perfecto. Buenos Aires tenemos Salmo 78 con la familia Calvimonti, en este caso con Isabel y Agostina. Bueno, muy bienvenidas, gracias a Dios por sus vidas. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Bueno, este es un salmo muy extenso, como hablaba justamente recién el hermano, por eso lo hemos hecho en 3 partes. La primera es, vamos a exponer con mi hija lo que hemos aprendido, es el inicio del Salmo 78, la parte 1, que es desde el 1 al 25. Nosotros le hemos llamado al Salmo que lo sepa la generación venidera. Este es un salmo o es un himno de la serie Masquil, como ya hemos visto en los salmos anteriores, que significa concientizador, o que hace tener conciencia. Es iluminación o es reflexión. Está escrito por Asaf, como ya lo habíamos nombrado. ¿Quién era Asaf? Es algo así como el recolector o el que reúne. Es el director del coro en el templo en la época de David. Él es descendiente de la tribu de Leví y se le atribuye este salmo. Era un varón consagrado a su ministerio para la honra y para la gloria de Dios. Por eso, él y su familia siempre estuvo en los acontecimientos más importantes y solemnes. Es el ejemplo cuando acompañó el arca en el traslado desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Todo eso lo podemos encontrar, como lo habían anticipado en el otro salmo anterior, en Crónicas primero, en Primera de Crónicas del 15, del 16 al 19. Bien. Nosotros dentro de lo que este salmo habla, encontramos 3 propósitos que son los más importantes, los que a nosotros más nos gustó, y lo denominamos triple propósito. Es poner su esperanza en Él, no olvidar su intervención y finalmente cumplan sus mandamientos. El contexto de este salmo en general está narrando la historia del éxodo de Israel en Egipto. Es en el momento en que es el paso del pueblo del Señor por el desierto, hasta que se establece el reino de David. Este salmo es en sí el testimonio de todo lo que pasó en el desierto, y luego de lo que vendría a posterior de esto, es lo que vendría en el futuro, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a comenzar con el título. Bueno, el título de este salmo es Fidelidad de Dios a su pueblo infiel. En el título se puede ver claramente cómo Dios siempre trata de tomar la iniciativa de buscarnos a nosotros que nos perdemos. Él busca siempre seducirnos con amor, mostrando su misericordia hacia nosotros, cuando no nos paga de acuerdo a lo que realmente merecemos. Esto nos conmueve y nos lleva a un masquil, nos concientiza. Nosotros pusimos el ejemplo de un padre que castiga a su hijo y otro que le perdona la falta por su amor o por su misericordia. Le enseña y lo concientiza con amor. Hay 2 tipos de obediencia. Uno puede obedecer por amor, que sería el ideal, por amor a Dios, por amor a su palabra, y obedecer por amor al castigo. Todas las historias siempre nos apuntan a Yeshua y nos llevan siempre a observarlo a Él. El primer verso dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En el primer verso nomás se puede ver cómo es la intención y el anhelo de Dios de que escuchemos su instrucción. En el verso número 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La palabra proverbios viene del hebreo de la palabra mayal. El estrón es H4912, porque significa ejemplos, parábolas, historias. Yeshua siempre hablaba en parábolas en los evangelios. Nosotros encontramos en un evangelio, o sea, en Mateo 13:11, del 11 al 13, cómo Yeshua nos cuenta por qué habla en parábolas. Si puedes leerlo, por favor. Sí. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia,
pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Gracias. Bueno, el verso 3 dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Yo encontré en Jeremías 3:33, que hacía referencia a, que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí se puede ver cómo nosotros, si realmente clamamos a Dios y les pedimos a Dios que nos muestre las cosas que Él sabe, que Él conoce, Él nos responde. Como es el ejemplo del misterio de las dos casas de Israel. Nosotros, gracias al curso básico, hemos podido aprender cosas que no todos podemos ver, no todos podíamos ver antes. Así que hay que darle gracias a Dios, porque realmente cuando nosotros clamamos a Él y le pedimos realmente que nos muestre algo, Él nos responde siempre. En el verso, continúa diciendo el verso 3, que si alguien dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Si alguien puede leer Hebreos del 1 al 2, Lins, por favor, acá en pantalla. Claro que sí. No, se me está dando sus quesos. Justamente le quería pedir, a ver si lo logro ver, le quería pedir a mi hermano Nico, desde Ibagué, Colombia, si nos puede ayudar Hebreos 1, 1 y 2. Nico querido, qué gusto verte. Muchas gracias, sí, señor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bien. Acá se puede ver, gracias, acá se puede ver que Dios antes hablaba por medio de los profetas a nuestros padres, pero en los postreros días, cuando vino Yeshua, nos habla por su espíritu. Nos dice todo lo que, nos cuenta lo que pasó, lo que vivió el pueblo por el espíritu. Antes lo hacía por los profetas. Bien. En el verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Bueno, las alabanzas de Dios están destinadas a dar testimonio de sus obras, lo que Él hizo, y acá podemos ver cómo el Padre envía a su Hijo para que nosotros recordemos las enseñanzas y para que les recordemos a la generación venidera lo que Él hizo con su pueblo. Cuando nos preguntemos qué es una alabanza, bueno, las alabanzas son las potencias y las maravillas que Dios hizo, o sea, el poder. Por ejemplo, el maná del cielo, el mar rojo cuando se abre, la columna de fuego, la nube que nos acompañó en el desierto. Esos son muchos de los milagros que Dios hacía con su pueblo. El verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahí donde dice Él estableció testimonio, habla de un pacto o de una ley, de leyes, ¿no? Y puso ley en Israel, dice. Al ser transformada la mente de Jacob, Dios establece testimonio en nuestra vida. Pero una vez que somos transformados, necesitamos tener Torah, ley, límites, estatutos. Y para continuar y mantener esta transformación que Dios nos pide, debemos seguir esos estatutos y esas leyes que Él nos manda. Dice al final del verso 5 que la notifiquen a sus hijos. Este salmo se escribió para recordarnos a nosotros, Israel, porque a lo largo de tantos años vinieron sobre nosotros tantos juicios devastadores de Dios. En primer punto, la canción nos advierte que debemos aprender de los errores de los antepasados y no volver a cometer los mismos errores, la incredulidad y la infidelidad del pueblo. Y en segundo punto, el actual pueblo, o sea, nosotros, debemos prestar profunda atención a este salmo, ya que como congregación hemos perdido la presencia del pueblo de Dios, por la incredulidad y por la desobediencia a la palabra de Él. Nosotros al dejar de cumplir la ley nos hemos desviado, ¿sí? Nos hemos desviado y hemos
nos hemos ido de la senda y nos hemos vuelto a nuestros propios caminos. En Isaías 53, del 6 al 7, si alguien lo puede leer, por favor, Lins. Isaías 53, del 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Muchas gracias. Bueno, acá se ve que la profecía después se cumple cuando el Mesías es crucificado. En el verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los cuenten y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, ¿los mandamientos no se limitan con el nacimiento de Yeshua? No, los mandamientos no tienen un límite. Los mandamientos son para todas las generaciones. Por eso acá se ve otra vez reflejada la responsabilidad que tienen y tenemos los padres de dar a conocer la historia del pueblo de Israel a los hijos. Eso es lo que nos pide Dios, que realmente los padres le cuenten a sus hijos lo que vivió el pueblo de Israel, para que nosotros sepamos qué es lo que pasaron. El verso 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Tenemos que tener cuidado de no repetir la insensatez de nuestros antepasados, porque a veces creemos que obedecemos al Señor, pero en realidad no nos estamos sometiendo realmente a su voluntad ni a sus mandamientos. Por eso Dios nos pide que pongamos su confianza en Él plenamente. Como dice el Evangelio, que toda boca se calle y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. El Señor nos pide realmente que pongamos y entreguemos toda nuestra confianza en Él y le entreguemos todo a Él. El verso 7 continúa diciendo, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Porque en tanto el hombre que no obedece los mandamientos de Dios y no recuerda las obras que Dios hizo, es un insensato. Nosotros como pueblo de Israel no solo debemos obedecer los mandamientos y ponerlos por obra a través de Yeshua, a través de la fe en Yeshua, sino debemos enseñar a nuestros hijos pero para eso nosotros debemos saber lo que Dios quiere que hagamos, debemos recordar las obras de Dios. Y esto se encuentra en Deuteronomios 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Bien, gracias. Es importante siempre tener presente en nuestras vidas las maravillas y el poder que tiene Dios. Bien, en el versículo 8 empieza la exhortación de Dios. El versículo 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. La generación que significa contumaz significa necio. Y rebelde en hebreo se traduce como mara, amargura. Cuando nosotros, como dice acá la placa, cuando estamos en amargura nosotros somos propensos a ser rebeldes, o a pecar o a transgredir los mandamientos. Y el método para combatir la amargura es el agradecimiento. Nosotros encontramos en Ruth 1:20, en un contexto distinto, cómo Noemí pide que la llamen Mara, por la tristeza, por la amargura que ella estaba sintiendo al perder a toda su familia. Entonces ahí nos muestra que amargura sí, se dice Mara, se traduce Mara. Bueno, en el versículo, generación que no dispuso su corazón, dice, la importancia de disponer nuestros corazones y nuestra mente a Dios, todos nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8, si alguien lo podrá leer, por favor, Lins. Claro que sí. Justamente tengo en la mira a mi hermano Nehemías Benicio Goodwell. Hermano, qué gusto verte con la blanco y azul. Chupá tu mate tranquilo y cuando puedas léelo. Leo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bueno nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Gracias. Ahí Dios nos manda de nuevo a pensar siempre en Él. Todos nuestros pensamientos posicionarlos siempre en Dios. Él dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu, continúa diciendo el 8. Espíritus desleales. Si nuestro aliento viene de Él, ¿por qué le somos infieles al Ruach, o sea, a su espíritu? En la exhortación de Dios, Él nos llama a que le seamos fieles a Él por sobre todo y a su palabra. Bien, en el verso 9 dice, y los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. En el verso 9 donde dice, no volvieron las espaldas en el día de la batalla, acá tenemos una profecía. En este momento David era el rey sobre todo Israel, o sea, sobre las 12 tribus, todavía no había división de los reinos. Sin embargo, nos está diciendo que los de Efraín eran unos arqueros traicioneros, lo cual en el tiempo de esta profecía se puede ver que se cumple. El verso 10 dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Cuando nosotros dejamos de guardar su pacto, su Torá, su ley, cuando nos hacemos amigos del mundo, porque cada vez que nos hacemos amigos del mundo, aprendemos costumbres del mundo. En Santiago 4:4 nosotros encontramos que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Efraín se opuso a las leyes de Israel, no las cumplía y no quería ser parte de las leyes de Israel. Ellos crearon sus propias leyes, sus fiestas, empezaron a crear altares de sacerdocio falso. Bien, acá se puede ver cómo hay algunas maneras de darle la espalda a Dios. Puede ser, algunos dan la espalda antes de que comience la batalla, algunos damos la espalda tan pronto como comienza la batalla, y algunos damos la espalda cuando se recibe la primera herida, o cuando la batalla dura demasiado. Por eso siempre hay que estar confiados en Dios, entregarle todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones a Él, porque Él es el único que puede cambiar todo. Entregarle todo a Él y no darle la espalda, tenerlo siempre presente en nuestros pensamientos y nuestra vida cotidiana. Bueno. Bien, gracias. Versículo 12, podemos leer que dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán es la capital de Egipto. En el versículo 13 dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Acá en este momento los vamos a invitar a compartir un pequeño video de lo que vimos, que compartamos juntos un videíto de uno de los milagros que el Señor hizo, uno de los más grandes. Señor, no puedo creer que este sea el fin que planeaste para nosotros. Hemos visto cómo llevas el terror a nuestros enemigos. Alejaste a la muerte de nuestras puertas.
¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Enciendan las antorchas! ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Tengan fe! Qué hermoso, ¿no? No sé si se pudo ver bien, claramente. Se vio, fue grandioso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias. Gracias al Señor. Y saber que es el mismo Dios de ayer, que es el mismo que tenemos hoy, ¿no? Es hermoso eso. Vamos a seguir con el versículo 14. Y desde acá empiezan unas colillas de varios milagros que el Señor ha hecho a lo largo del desierto con su pueblo, ¿no? Les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Ahí tenemos más o menos lo que pasó en el monte Horeb, ¿no? Cuando Moisés golpea la roca. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 17, del 1 al 7, cuando lo manda a Moisés a golpear la roca. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme a los mandamientos del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá, prueba, y Meriba, discusión, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, está pues, ¿el Señor está entre nosotros o no? En este versículo el salmista hace mucho énfasis en la importancia de explicar a las nuevas generaciones la intervención de Dios pasada en el tiempo anterior, ¿no? En el tiempo de la historia, a través de la historia. Hubieron muchísimos milagros, y aún el pueblo, habiendo visto todos los milagros de Dios, ellos tentaron al Señor. Seguimos con el versículo 19, que dice, y hablando contra Dios, diciendo, 17, perdón. Ahí seguimos, 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Acá tenemos, es algo que tentar a Dios es desafiar con arrogancia o con incredulidad a Dios, para que éste haga algo en contra de su naturaleza o de su propia voluntad. Una de las cosas que a Dios les disgusta de nosotros es que lo pongamos a prueba, y a Dios les disgusta eso de nosotros, ¿no? Y los hombres buscan probar la existencia de Dios de muchas maneras, y a veces son insólitas. Nosotras, buscando una noticia de un hombre que entrando en una jaula de un león en un zoológico de Ucrania,
perdió la vida en garras de este felino. Y él en ese momento gritaba, Dios me salvará si existe. Pero aún así muchas personas que vieron lo sucedido se preguntaron, ¿por qué no lo salvó Dios? Y sin encontrar una respuesta, viene una conclusión. No lo salvó simplemente porque Dios no existe. Acá vemos que este hombre exigía una respuesta a Dios. Y que sin saber, que ignorando lo que la Biblia dice, ¿no? Que está penalizado de alguna manera tentar a Dios y exigirle. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 6, 16, que hace referencia a que no debemos hacerlo. Dice, no tentaréis al Señor nuestro Dios, como lo tentasteis en el Masá. Y es en el momento en que el pueblo prueba a Dios pidiéndole agua en el desierto. Es muy arrogante de parte nuestra, como personas, exigirle a Dios como si Él estuviera en deuda con nosotros, ¿no? Dios no tiene por qué demostrarlo nada a nadie, menos a nosotros. Por el contrario, somos nosotros los que debemos demostrarle a Él que somos dignos de merecer su reino, y que de lo si realmente lo somos y lo merecemos, ¿no es cierto? En el versículo 19 hace referencia a que hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Nuevamente, ¿no? Qué dureza. Volvieron a tentar al Señor. En el 20 dice, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar el pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ahí donde dice en el versículo 20, que dice, ¿podrá también dar el pan? Continúa nuevamente en la parte, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, perdón. Acá tenemos una clara referencia de las heridas que fueron hechas al Mesías, para que nosotros podamos beber de su agua eterna. Nosotros podamos beber. Habla en Juan 4, del 1 al 40, es la historia que vemos reflejado en el costadito, que dice la historia de la mujer samaritana con Yeshua en el pozo, ¿no? Esto es un simbolismo, es un paralelismo a lo que Yeshua es el agua viva y la peña es igual a Yeshua. Continúa la tentación nuevamente a Dios, donde dice en el segundo párrafo, ¿podrá dar también pan? Continúa la tentación a Dios, y reconociendo lo anterior, vuelven nuevamente a tentarlo haciéndole dos preguntas. ¿Podrá dar carne y pan? ¿Él dispondrá para su pueblo? Reconociendo lo anterior, vuelven a tentarlo, ¿no? Y la tentación a Dios es aún el pueblo, siendo fiel, aún el Señor, Él le daba siempre lo que el pueblo pedía, ¿no? Y ellos siéndole infiel a Dios. Claramente se puede ver el amor y la inmensa misericordia que tiene el Señor con nosotros, y el amor infinito, que a pesar de que el pueblo sigue exigiéndole de una manera indiscriminada, Él siempre está y Él siempre nos responde. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 17:7. Habla de lo mismo que hablaba del versículo anterior, en el monte de Horeb. Vuelven a dudar de la presencia en el desierto con ellos, a pesar de todos los milagros que veían, ¿no? Es más la fuerza que ellos se negaban a querer hacerlo de ellos, ¿no es cierto? En el 21, vamos al versículo 21. Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. En esta parte podemos entender que el Señor está indignado, le sigue la corriente a los deseos de su pueblo y comienza a darle todo lo que de alguna manera ellos le piden. Pero nosotros deberíamos preocuparnos cuando el Eterno nos dé todo y no estemos cumpliendo con los mandamientos que Él nos pide, ¿no? Nos da todo lo que nosotros queremos, pero el que nos dé lo que nosotros queremos no significa que nosotros nos estemos obedeciendo, el que estemos siendo obedientes a Él, sino que a veces somos como hijos caprichosos,
que el Señor con su misericordia nos da lo que nosotros pedimos, pero aún nosotros no lo merecemos. En el versículo 22 dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. En el versículo 21 habla de la palabra creído. Creer en el contexto hebreo, 22, perdón. En el contexto hebreo significa ser fieles a Dios. Nosotros encontramos, buscando la palabra hebrea, emuná, de la raíz emet, el significado verdad, que significa verdad, en el Strong H530. Esto es lo que hemos aprendido también en el curso básico, ¿no es cierto? Tener fe es tener fidelidad a los mandamientos que Dios dispuso para nosotros, por cuanto ni habían confiado en su salvación. En este verso vemos reflejado y revelado el nombre de quien no habían confiado ellos mientras estuvieron en el desierto. La palabra confiar en hebreo, como tenemos ahí en la pantalla, se traduce bituaj, el Strong H541, y significa seguro. En conclusión, en esta parte, si lo traducimos al hebreo, hace referencia a que el pueblo hebreo no depositó la seguridad en Yeshua, en su salvación. Ahí pasamos al versículo 23. Habla 23, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Trigo de los cielos habla de que una semilla debe morir para dar fruto, lo mismo que pasó con nuestro Mesías, quien murió y resucitó para que su fruto sea a millares y eterno, como menciona en el capítulo Evangelio de Juan, que Él es el pan de vida. En el versículo 24, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. El 25, pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles se refiere al maná, que alimentó al pueblo mientras estuvieron en el desierto. Significa que es un pan sin esfuerzo, que se puede adquirir fácilmente porque el Señor les enviaba desde el cielo. Y era abundante todo lo que ellos necesitaban, tenían los nutrientes que ellos necesitaban, y era apto para cubrir todas sus necesidades. Yeshua se proclama el pan de vida, aludiendo a ese otro pan, ¿no es cierto? Dice que Él es el verdadero pan de nobles, hace referencia al pan de ángeles, malaj. Es pan del cielo que sacia el alma, nutre el espíritu del valor para vivir y que llena el vacío de la soledad. Acá se ve una referencia que hace alusión a Yeshua, que es el pan de vida. Esto lo podemos encontrar en Juan 6, del 26 al 35. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y que te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les envió comida hasta saciarles. Dios vuelve a cumplir los deseos de su pueblo. Dice que nosotros podemos saciarnos con la comida espiritual. Eso no está mal, que eso es su infinita misericordia. Dios nos provee a través de su espíritu, de su ruaj. No está mal saciarnos para alimentarnos. Lo que está mal es con la actitud o con lo que lo hacemos, ¿no? No es una actitud de agradecimiento, sino tenemos que tener obediencia y agradecimiento a sus mandamientos. Ahí podemos verla en el final, en la conclusión final del Salmo. Este es el final de la primera parte del Salmo. En este Salmo, Asaf menciona que la generación que no recibió de sus padres el legado espiritual apropiado, se volvió contumaz y rebelde, ya que no dispusieron su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta es la consecuencia de no dar a conocer las enseñanzas a la generación venidera. Cuando esto pasa, perdemos el propósito, el rumbo de nuestras vidas, de corazón y de espíritu, lo cual nos lleva a que seamos desobedientes a los mandamientos de Dios. Es una pregunta para hacernos nosotros como padres, ¿no? ¿Estamos dando a conocer los mandamientos y las enseñanzas de Dios a nuestros hijos hoy? Bueno, este es el final de la primera parte del Salmo 78 y queríamos recordarles de nuevo el triple propósito, que es lo que nosotros encontramos en el Salmo, que es que pongan su esperanza en Él. 2, no olviden su intervención. Y 3, finalmente cumplan sus mandamientos, para que lo sepa la generación venidera. Bueno, este ha sido el Salmo 78 en la primera parte con la familia Calimón.